Buen día, queridos amigos. Hoy día vamos a abordar un poquito acerca del tema de embriología. Vamos a aprender un poquito de lo que es embriología humana de manera muy rápida. Entonces comenzamos con el famoso video repaso. Video repaso de embriología. ¿Qué vendría a ser la embriología? La embriología, jóvenes, como ustedes saben, es el estudio prenatal de un organismo. O sea, se encarga de estudiar el desarrollo de un ser vivo, pero antes de nacer. Entonces podríamos decir que es aquella ciencia que estudia el desarrollo prenatal de los organismos. Desde la fertilización del óvulo por un espermatozoide, su formación del huevo o cigoto, hasta el momento del nacimiento del nuevo ser. Etapas del desarrollo prenatal. Sí, son dos etapas. Cuando hablamos de embriología, hablamos de dos etapas principales prenatales. Una que es la etapa embrionaria y la otra que es la etapa fetal. Cuando hablamos de la etapa embrionaria, hablamos de la etapa inicial, la que se inicia en el momento de la fecundación, cuando se fecunda ese ovocito 2 por el espermatozoide. Ahí se inicia la primera etapa, la etapa embrionaria, y llega hasta la semana 8. Acá sería semana 8, ¿correcto? Hasta la semana número 8, hasta acá sería la semana 8. Vamos a ponerlo acá, vamos a borrar acá, y colocamos acá hasta la semana 8. Hasta ahí llega aproximadamente, ¿sí?, la etapa embrionaria. Luego, a partir de la semana 8 para adelante, o sea, estamos hablando ya de la semana 9, de la 9ª semana hacia adelante, hacia el nacimiento, viene la etapa fetal. ¿Qué vendría a ser la etapa fetal? Se inicia desde la 9ª semana hasta el nacimiento. Muchas personas confunden lo que es embrión con feto. Dicen, profe, embrión, feto, feto, embrión. ¿Es lo mismo? Antiguamente era lo mismo. Quiero contarte que sí. Cuando hablábamos de embrión y hablábamos de feto, hablábamos de palabras que se referían al ser vivo, pero antes de nacer. O sea, antes del nacimiento, embrión y feto se referían a este ser vivo, a este organismo vivo. Sin embargo, en la actualidad se ha cambiado, obviamente, estos conceptos. Se le dice ahora embrión a la etapa más incipiente, la etapa obviamente más primitiva, la etapa de inicio prácticamente del nuevo ser. Estamos hablando de la etapa más incipiente o etapa inicial del desarrollo del ser vivo. Y eso se conoce con el nombre de embrión. ¿Con el nombre de qué? Con el nombre de embrión. Chévere, chévere. Ahora, la segunda etapa, ¿sí? Correcto, estamos hablando acá de la etapa fetal, ¿sí? Se le llama ya feto. ¿Y por qué se le llama feto? Porque es una etapa en donde la gestación está ya en un periodo más avanzado, más desarrollado, ya ha tomado características de la especie en sí. Por lo tanto, hablamos de que la etapa en donde ya ha adquirido la conformación característica de la especie a que pertenece, ahí ya se le llama feto. Entonces recuerda, no es igual en la actualidad decir embrión que decir feto. Hablamos de embrión cuando está en su etapa inicial, su etapa incipiente, desde la fecundación hasta la semana 8 aproximadamente. A partir de la semana 9 para adelante, en el caso de los seres humanos hasta la semana 40, que es más o menos la semana de parto, puede ser un poquito antes o un poquito después, estamos hablando de feto. ¿Sí? Por eso que se comienza a colocar el nombre feto ya en los humanos al final del tercer mes de gestación. A ella se le llama feto. Y cuando nace ya se le llama bebé. ¿Correcto? Ya está. Pasamos a la primera parte, la fecundación. Es el que inicia prácticamente toda la etapa del desarrollo prenatal. La fecundación. ¿Qué vendría a ser la fecundación? Vendría a ser la fusión de gametos. Cuando se une gameto masculino, se ha llamado espermatozoide, chévere, este es el espermatozoide, con el gameto femenino, llamado óvulo, ¿sí?, se produce la llamada fecundación. Vamos a encerrarlo acá en su nubecita, chévere, fecundación. Te lo explico de manera bien sencilla. Que la fecundación es la unión, es la fusión de gametos, nada más. ¿Pero por qué, profesor? Porque obviamente papá Chabelo, ¿sí?, ahí está papá Chabelo, está enamorado, está apasionado, ama intensamente a mamá Chabela. Y mamá Chabela quiere tener un Chabelito. Entonces le dice, Chabelo, si tú me das, yo te doy. Dame que te doy. ¿Pero qué me vas a dar? Tú me das tu gameto. Sí, y yo te doy mi gameto. Bacán. Entonces hay una combinación genética muy chévere entre gameto masculino y gameto femenino. Esta fusión durante la reproducción sexual, durante el acto sexual. Reproducción es capacidad de todo ser vivo para poder perpetuar su especie. Entonces Chabelo y Chabela quieren perpetuar su especie, quieren tener a su heredero. ¿Y su heredero quién va a ser? Chabelito. Obviamente Chabelito se inicia con la fecundación. Ahora, para que mamá Chabela obviamente pueda tener a Chabelito, mamá Chabela tiene que estar ovulando. ¿Qué significa ovulando? Tiene que haber ovulación. Es el proceso mediante el cual se emiten óvulos, ¿correcto?
O sea, el ovario produce óvulos que están listos para ser fecundados. ¿Y esos óvulos dónde ocurren o dónde se producen? En los ovarios. ¿Qué son los ovarios? Son los órganos del aparato reproductor femenino cuya función es secretar hormonas como estrógenos y progesteronas. ¿Correcto? Mira, acá tenemos el aparato reproductor femenino. Estos son los ovarios, ¿correcto? Ahí está ovario. Sí, vamos a poner acá ovario. Y acá también está el otro ovario, el izquierdo y el derecho. Ellos producen óvulos, ¿sí? ¿Y estos óvulos dónde se encuentran? En las trompas de falopio. ¿Esperando a quién? A su príncipe azul, a su Romeo, ¿correcto? Están esperando a su príncipe azul para que las pueda fecundar, ¿sí? Ahora, mira, esta zona de acá es el útero y esta zona de acá es la zona de la vagina. Este es el canal o cuello uterino, trompas de falopio, ovarios y óvulos. Perfecto, sacamos un ovario, ¡fua! Lo ampliamos, ahí está inmensamente. Si lo ampliamos inmensamente el ovario podemos notar dos cosas. Hay una zona que es la zona externa que se le llama la zona cortical y hay otra zona que es la zona interna que se llama zona modular. Este ovario se va a encargar de producir óvulos, pero hay un proceso y ese proceso se le conoce como el ciclo ovárico. Este ciclo ovárico o proceso, ahí intervienen dos hormonas, mira, una se llama la hormona folículo estimulante, que es la que de una u otra manera va a dar inicio a que los folículos puedan evolucionar. Estos folículos evolucionan del folículo primordial a folículo primario, a folículo secundario, hasta llegar a un folículo maduro que va a permitir, obviamente, ¿qué cosa? La estimulación de la liberación del ovocito 2, ¿correcto? Va a liberar el ovocito 2. Después de liberar el ovocito 2, este ovocito 2 se va a encontrar con el espermatozoide que va a llegar acá y obviamente va a producir la fecundación. Vamos a ampliar esta zona en la zona de acá, un momento, ¿sí? En la zona de acá. A ver, en esta zona ya ampliada, ¿sí? Ya ampliada podemos ver un corte longitudinal del aparato reproductor femenino. Acá ha habido una ovulación, los óvulos han comenzado a salir y han llegado a 1/3 de la zona externa de la trompa de falopio. Ahí se produce la fecundación, ¿correcto? Se produce la fecundación. Cuando se produce la fecundación, obviamente hay unión de núcleos, se genera el huevo cigoto, se comienza a dividir en varias células, mórula, blástula, el blastocito, llega, se implanta en donde, en el endometrio funcional y comienza el periodo de la gestación. Entonces, la implantación vendría a ser cuando se produce el ovocito fecundado por el espermatozoide y se divide, convirtiéndose en mórula, blastocito, blástula, que se ancla a la pared, ¿sí? Del útero. En el periodo de la gestación hay 3 trimestres. Trimestre 1 se desarrolla el corazón, cerebro, médula espinal, tracto intestinal, brazos, codos. En el segundo trimestre la cabeza ya ocupa gran parte, obviamente es cabezón, es el 50% prácticamente del cuerpo. Se generan uñas, cejas, pestañas, vías respiratorias. Y en el tercer trimestre termina ya el desarrollo, retiene hierro, retiene calcio, fósforo, fosfato, adquiere patrones de sueño y ya está listo para nacer. Muchas gracias. Es el video repaso de biología. Listo.